Bueno, chicas, la verdad que me alegro mucho que nos hayamos podido poner de acuerdo y coordinar para hacer este repaso general en forma colaborativa para el examen. Vamos a comenzar recordando la definición de complejo. Entonces decimos que un complejo está formado por un átomo o ion central rodeado por uno o varios átomos, moléculas o iones que reciben el nombre de ligando. Los metales más comunes en estos compuestos son los metales de transición. El enlace entre el metal y el ligando es de tipo covalente coordinado o dativo. También podemos definir la esfera de coordinación, que está constituida por los ligandos unidos al metal. Sí, esto también lo podemos explicar a través de la teoría ácido-base de Lewis, donde el metal actuaría como el ácido, ya que tiene orbitales vacíos, y los ligandos actuarían como base de Lewis, ya que tienen electrones para donar. Los ligandos de los que ustedes hablaban, chicas, existe una gran variedad y pueden clasificarse según diferentes características. Por ejemplo, los podemos clasificar en monoatómicos o poliatómicos. Los monoatómicos van a ser aquellos que están constituidos por un solo átomo y los poliatómicos que están constituidos por dos o más átomos. También se los puede clasificar según la carga. Pueden ser neutros, o sea, no tener carga, o pueden ser aniónicos, o sea, tener una carga negativa, ¿cierto? También hay otra forma de clasificarlos que es en monodentados o polidentados, y esta forma de clasificarlos tiene que ver con la forma en que estos ligandos se unen a ese núcleo metálico. Los monodentados lo hacen a través de un único par electrónico, cedido obviamente por el ligando, y los polidentados lo hacen a través de dos o más pares electrónicos que están soportados por distintos átomos dentro del ligando. Aquí podemos ver ejemplos de lo que decíamos anteriormente. Tenemos los monoatómicos como el fluoruro, el cloruro, los poliatómicos como el agua, el ciano, el hidroxo. Y además tenemos el agua que no tiene carga, o sea que es neutro, y todos los demás que vemos aquí que tienen carga negativa y por lo tanto son aniónicos. En la otra diapositiva podemos ver un polidentado y vemos que son este par y este par los que se unen al átomo central, ¿sí? No está unido cada ligando por un solo par electrónico, sino por dos. A los ligandos polidentados también se los conoce como agentes quelantes. ¿Por qué? Porque algunos de ellos, o la mayoría, forman lo que se conoce como quelatos. Los quelatos son anillos de entre 5 o 6 componentes muy estables. ¿Cuál sería el número de coordinación de este complejo que estamos observando? Sí, para el número de coordinación de los complejos tenemos que saber cuántos ligandos tienen unidos al metal. Por ejemplo, en el hexamil cobalto más 3 tiene 6 ligandos de amoníaco unidos al cobalto. Entonces, al haber 6, su número de coordinación sería 6. Claro, mayormente los números de coordinación que vemos son 2, 4 y 6. Bien, estos se determinan a través de diferentes factores como es el tema del tamaño del átomo central, las interacciones electrones y estéricas. Bien, en general el tema de los tamaños atómicos o los iones metálicos, en los periodos 5 y 6 se favorecen los números de coordinaciones mayores, bien, de estos elementos. Los altos números de coordinación son más comunes en la parte izquierda de la serie de transición, bien, porque estos átomos presentan radios atómicos mayores y pocos electrones en los orbitales d, bien. De esta forma, los iones metálicos son capaces de poder aceptar los electrones de las bases de Lewis. En los números de coordinación más bajos lo podemos encontrar en la parte derecha de la serie D, y estos iones son más ricos con respecto a los orbitales d. ¿Bien? Werner, a través de una gran variedad de experimentaciones, desarrolló una teoría que también trata sobre la coordinación. En esta teoría él postula que la mayoría de los elementos tienen dos tipos de valencia, una valencia primaria y una valencia secundaria.
La valencia primaria corresponde a lo que es el estado de oxidación. Es un valor adireccional y que tiene que ver con la ionizabilidad que tiene. Por otro lado, la valencia secundaria es aquella que se conoce como estado de coordinación o índice de coordinación. Esta sí tiene una dirección, un sentido, y es la que está relacionada con la estructura geométrica que puede llegar a desarrollar una molécula. Sí, y también esta teoría tiene distintos postulados. El primer postulado dice que la valencia secundaria o número de coordinación se representa por una línea continua indicando el enlace de coordinación. El segundo postulado dice que todos los elementos tienden a satisfacer tanto la valencia primaria como la valencia secundaria. Y por último dice que la valencia secundaria está dirigida hacia posiciones determinadas o definidas del espacio. Sí, también sabiendo el número de coordinación podemos determinar la geometría del complejo. Si el número de coordinación es 2, vamos a tener el metal en el medio, los dos ligandos a los costados unidos al metal y va a formar un ángulo de 180 grados. Entonces su geometría va a ser lineal. Después el número de coordinación es 4, su geometría va a ser tetraédrica y va a formar ángulos de 109,5 grados. Vamos a tener el metal en el medio, vamos a tener los vértices, los ligandos y uno hacia arriba también. En este número de coordinación vamos a tener el plano cuadrado también, que se llama, que es de mayor energía, donde vamos a tener el metal en el medio y en cada uno de los vértices del cuadrado en el mismo plano vamos a tener los 4 ligandos unidos, que van a formar ángulos de 90 grados. Y para el número de coordinación 6 vamos a tener octaédrica, donde vamos a tener el metal, 4 ligandos en el mismo plano y uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Van a formar ángulos de 90 grados. Aunque dentro de todos en esta geometría no son perfectos y sufren distorsiones. Pueden llegar a ser tetragonal rómbica, trigonal o prísmica trigonal. No sé si se entiende. Los complejos con número de coordinación 2 y geometría lineal están formados por los elementos de los grupos 11 y 12 de la tabla periódica. El número de complejos con número de coordinación 4 es elevado. Se da cuando el átomo central es muy pequeño y los ligandos son voluminosos. Entonces la geometría tetraédrica es la más favorecida. Los óxidos de los metales de la parte izquierda del bloque D o los haluros de los metales de la parte derecha de la serie 3D son generalmente tetraédricos. Los compuestos con número de coordinación 4 pero geometría cuadrada plana están formados por los iones de configuración D8, como por ejemplo el paladio, el platino, el rutenio, el iridio y el oro. El número de coordinación 6 es más común para las configuraciones electrónicas entre D0 y D9 y los elementos centrales allí están formados por el cromo, el molibdeno, el hierro, el escandio y el rutenio. Chicas, entonces necesitamos repasar un poco de nomenclatura. ¿Cuál sería la forma correcta de poder nombrar estos complejos? Me parece bárbaro que repasemos lo que es nomenclatura, pero a mí siempre me sirvió empezar por lo que es la formulación, porque así después entiendo mucho más fácil la nomenclatura. A la hora de formular, tenemos que empezar siempre colocando el átomo o ion metálico central. Luego vamos a poner los diferentes ligandos en un orden en específico. Primero van a ir los ligandos aniónicos y estos los vamos a ordenar según un orden alfabético, ¿sí? Pero el orden alfabético va a ser según el átomo que se une directamente al núcleo metálico. Y luego van a ir los ligandos neutros siguiendo también el mismo orden alfabético. Luego todo esto va a ir entre corchetes y va a tener un superíndice que va a indicar la carga total que tiene nuestro complejo. Aquí podemos ver dos ejemplos de formulación, ¿no?, que ya están hechos.
En primer lugar, arriba tenemos el ion aquo pentaccianoferrato 3, está en color rojo. Podemos ver claramente como entre corchetes tenemos el átomo o ion central metálico, 5 grupos ciano, que el ciano tiene una carga negativa y por lo tanto es aniónico, y el grupo acuo, que es neutro. Entonces vemos cómo respeta el orden de primero colocar los aniónicos y luego el neutro. Y tenemos aquí como superíndice el 2-, que eso viene dado ¿por qué? Porque el agua actúa con 0, los 5 grupos ciano con una carga negativa cada una y el hierro con 3 positivas. Algebraicamente nos quedaría una cuenta de 2 cargas negativas, que es la que colocamos como superíndice. El otro ejemplo que tenemos abajo en color negro es el ion tetrafluorocromato 5. Perdón, es el ion tetrafluoroxocromato 5. En este caso vemos cómo, a pesar de que el flúor es negativo y el oxígeno también es negativo, lo que hace es respetar el orden alfabético. Tenemos el cromo, que es el átomo o ion central metálico, el flúor, que está antes que el oxígeno, teniendo en cuenta el orden alfabético. Y la carga negativa viene dada porque el oxígeno actúa con -2, cada fluoruro con -1 y el cromo con +5. Y nos quedaría una carga negativa. Una vez que hemos aprendido a formular los complejos, debemos nombrarlos. ¿Cómo hacemos para nombrar dichos complejos? Primero comenzamos nombrando los complejos por orden alfabético, sin importar si son neutros o si son aniónicos. Para determinar el orden alfabético no tenemos en cuenta los prefijos multiplicativos que son utilizados para indicar la presencia de varias moléculas de un mismo ligando. Por ejemplo, si tenemos un ligando acuo y tenemos diacuo o triacuo, siempre van primero que ciano. Luego colocamos el átomo central y si el complejo es aniónico, añadimos a la raíz característica del átomo central la terminación ato e indicamos entre paréntesis el estado de oxidación de dicho átomo. Y si en el caso de que fueran sales, siempre nombramos primero la parte aniónica y luego la parte catiónica. Claro, tenemos un ejemplo, que es el cloruro de tetra aqua diclorocromo 3. Ya que es una sal, vamos a tener el cloruro primero de tetra aqua. ¿Por qué? Porque tiene 4 ligandos de agua, dicloro porque tiene 2 ligandos de cloro, cromo porque es el átomo central. ¿Sí? Para que nos quede más claro a nosotras el tema de la nomenclatura. De estabilidad de los complejos tenemos que tener en cuenta las constantes tanto de solubilidad como la constante de formación. Sí, en solución se ven representadas por el valor constante Ks, donde es la constante de equilibrio. Más grande sea la constante de equilibrio, más estable va a ser el complejo. Y la Kf, que es la constante de formación de un complejo en solución acuosa, se juega la magnitud constante de equilibrio en la formación de un ion complejo a partir de un ligando metálico hidratado. Sí, para esto debemos tener en cuenta los factores que influyen en la estabilidad de los complejos. Bien, esto afecta la fortaleza de la unión metal-ligando. Bien, ya hemos visto que un complejo es más estable cuanto mayor es la carga del catión, bien, menor va a ser su radio atómico y va a tener más orbitales vacíos. ¿Sí? Sin embargo, hay otras causas que intervienen en la estabilidad de los complejos, como es el efecto quelato, bien, el efecto estérico y el tamaño del anillo. Con respecto al efecto estérico, podemos decir que si los ligandos son muy grandes, ¿sí?, son de gran volumen, los impedimentos estéricos evitan que estos entren dentro de nuestros complejos, dentro de nuestra esfera de coordinación. ¿Bien? Otro factor que interviene en la estabilidad de los complejos es el efecto quelato y está relacionado con la cantidad de veces que un mismo ligando se une al núcleo metálico. Mientras más veces
se una, más difícil va a ser de romper y por lo tanto más estable va a ser esa molécula. Y si nos ponemos a ver, es algo obvio. Si yo tengo un único hilo, va a ser más fácil de cortar que si yo tengo 2, 3 o más hilos unidos o uniendo dos partes. Va a ser mucho más difícil de ser roto y por lo tanto va a ser mucho más estable. Otro factor a tener en cuenta es el tamaño del anillo. Cuando el complejo está formado por ligandos polidentados, se forma un ciclo. La estabilidad será máxima cuando el número de eslabones sea de 5 y la estabilidad es menor si el número de eslabones está entre 4 y 6. Los complejos también, chicas, tienen propiedades químicas, dependiendo de la reacción en la que participen. Si son reacciones de transferencia de electrones, pueden ser de dos tipos: dentro de la esfera de coordinación o con el exterior de la esfera de coordinación. Estos tipos de reacciones se hacen a través de redo básico o puente de ligando. Aquellos complejos que tienen la rapidez de liberar un ligando y reemplazarlo rápidamente se los clasifica como labiales. Y otra propiedad química son los procesos asociativos, ya que ciertos complejos poseen orbitales vacíos o semivacíos, ¿sí? Y pueden reaccionar con otros sustratos que tienen pares de electrones libres, ¿bien? Y requieren orbitales vacíos para poder reaccionar con el núcleo de coordinación, ¿bien? Qué buen repaso de las propiedades químicas. Sin embargo, hay algo que nadie mencionó que tiene que ver con las propiedades magnéticas. Estas propiedades magnéticas van a depender de la cantidad de electrones desapareados que tenga la molécula. Si tiene uno o más electrones desapareados, va a ser una molécula paramagnética y esto quiere decir que se va a ver atraída por un campo magnético. Esta atracción va a ser directamente proporcional a la cantidad de electrones desapareados que tenga. O sea, mientras más electrones desapareados tenga, más atraída se va a ver por el campo magnético. Y mientras menos electrones desapareados tenga, menos atraída por el campo magnético. También puede darse el caso que no haya electrones desapareados. Y en este caso la molécula va a ser diamagnética. Y quiere decir que no va a ser atraída por el campo magnético, sino que inclusive puede ser hasta un poquito repelida por el mismo. Sabemos que los complejos poseen colores, pero ¿qué es lo que determina el color en los complejos? Bueno, las transiciones de los electrones entre los orbitales d o entre el ligando y el átomo central o viceversa es lo que determina el color en los complejos, ya que los electrones se excitan a través de estas transiciones. El caso más común del color lo constituyen las transiciones del ligando hacia el átomo central y viceversa. Y si, por ejemplo, se absorbe la luz roja de la luz blanca, la luz remanente se ve de color verde, porque estos colores, el verde y el rojo, son colores complementarios. Y cada uno de ellos es el color de la luz blanca cuando se elimina el otro color. Los colores complementarios los podemos observar en una rueda denominada rueda de colores. Y por ejemplo, si yo veo una sustancia azul, es porque lo que se está absorbiendo es el color naranja. Y muy sintéticamente podemos decir que la teoría del campo cristalino nos permite poder explicar la coloración de diferentes sales complejas, bien, y las propiedades magnéticas con respecto a su campo magnético. Para hablar de los ejemplos de la vida cotidiana, debemos referirnos a las porfinas y a las porfirinas. Bueno, entre los agentes quelantes más importantes de la naturaleza se encuentran los derivados de la molécula de porfina. Esta molécula coordina al metal a través de sus 4 átomos de nitrógeno como donadores. Al ocurrir la coordinación al metal, se desplazan los 2 átomos de hidrógeno que están unidos al nitrógeno. Las moléculas derivadas de las porfinas se denominan porfirinas. Las distintas porfirinas tienen distintos iones metálicos y también tienen distintos grupos sustituyentes
unidos a los átomos de carbono de la periferia del ligando. Las dos porfirinas más importantes que conocemos son el grupo hemo, que coordina al hierro, y la clorofila, que coordina al magnesio. La hemoglobina es una proteína que es de tipo cuaternario. Esto quiere decir que está constituida por 4 subunidades y por lo tanto en el espacio va a tomar o adoptar una forma tetraédrica. Además tiene una parte proteica y una parte prostética. La parte proteica son 4 cadenas de aminoácidos, 2 alfa y 2 beta. Y la prostética está constituida por los 4 grupos hemo. Es importante destacar que tanto la hemoglobina como la clorofila están constituidas por la misma base, que son anillos tetrapirrólicos, en el cual en el centro se une el metal. Sí, otro ejemplo son las clorofilas. Son porfinas que contienen magnesio. Son muy importantes para organismos vivos, ya que hacen la conversión de la energía, el proceso llamado fotosíntesis, ¿sí? Bueno, la fotosíntesis lo que hace es que el dióxido de carbono y el agua se convierten en carbohidratos, con desprendimiento de oxígeno. Es la máquina de conversión de energía solar para la naturaleza, ya lo sabemos a eso. Las clorofilas contienen un ion de magnesio unidos a 4 átomos de nitrógeno, dispuestos en torno al metal en una formación plana. Los átomos de nitrógeno son parte de un ancho tipo de la porfina. La serie doble de enlace alternados en el anillo que rodea el ion metálico es similar al que se encuentra en muchos colorantes orgánicos. Bien, para poder hablar del EDTA, ¿sí?, es necesario hacer un repaso de lo que es la complejiometría. Muchas reacciones dan iones complejos o moléculas neutras sin disociar, pero pocas se pueden utilizar en la complejiometría porque hay muchos de estos complejos que son inestables, ¿sí? Para poder intervenir dentro de la complejiometría es necesario que cumplan con 3 requisitos fundamentales, ¿bien? Que se forme solamente un compuesto, por ejemplo, que ocurra de forma rápida y que el acomplejante y el valorante sean bastante estables, ¿bien? Nosotros podemos obtener complejos orgánicos o inorgánicos y los formadores de estos complejos pueden ser, por ejemplo, en la cuestión de inorgánicos, el cianuro o el mercurio, y para los complejos orgánicos, los ácidos aminocarboxílicos, ¿sí? Como un complejo artificial justamente vamos a hablar del EDTA y la importancia que tiene con respecto a las aguas duras. ¿Qué son las soluciones de EDTA? Bien, las soluciones EDTA son especialmente importantes en las titulaciones porque se combinan con el reactivo los iones metálicos en una proporción 1:1 sin importar la carga que tengan. Bien, con respecto a la importancia del EDTA podemos decir que tiene un amplio uso, bien, como conservante de alimentos, como por ejemplo es mayonesas, aceites, aderezo. También en muestras biológicas, ¿sí?, que permite que no se produzca lo que es una oxidación, ¿sí?, por parte del aire en las proteínas u otros componentes. ¿Bien? Las aguas duras son aquellas que tienen gran cantidad de minerales disueltos en ellas. Traen graves consecuencias, no tanto para la salud, sino más bien para el uso industrial o doméstico de la misma. Inactivan los jabones, crean residuos en las tuberías, inclusive a la hora de hablar de la industria de las bebidas, crean un sabor desagradable. La mayoría de los elementos que tienen disueltos tienen que ver con carbonatos, bicarbonatos, cloruros, nitratos, y principalmente se mide la dureza en cantidad de concentración, mejor dicho, más que cantidad, concentración de cationes de magnesio y cationes de calcio. En esta imagen lo que podemos observar es la molécula de EDTA que ha sufrido una desprotonación. ¿Qué quiere decir esto? Que ha perdido sus hidrógenos por hidrólisis. Y de esta forma, de esta manera, es como puede enlazarse a los cationes metálicos que quedan disueltos en el agua dura, que es lo que en definitiva le da la dureza al agua, y formar este tipo de compuestos.
Después tenemos la curva de valoración de complejiometrías. La curva de titulación consiste en una gráfica de PM en función al grado de ETA, ¿sí? Bueno, tenemos el punto inicial cuando no se ha añadido ETA, después tenemos el punto intermedio cuando se ha añadido ETA, pero no es lo suficiente para que se reaccione y haya exceso de ion metálico que se valora. Después tenemos el punto de equivalencia, es cuando las sustancias reaccionan, están en equilibrio y se igualan. Y después tenemos el punto posterior a la equivalencia, que una vez alcanzado el punto de equivalencia, cualquier adición de solución va a quedar en exceso. Factores que influyen en la formación de la curva de titulación de la complejiometría LETA, ¿sí? Necesita de 4 factores fundamentales, como es la concentración de los reactivos, el pH del medio, la constante de estabilidad y la presencia de agentes acomplejantes auxiliares. Bien, con respecto a la concentración de los reactivos, cuando mayor es la concentración del reactivo, mayor va a ser el salto de PM en los alrededores de las puntas de equivalencia. Bien, con respecto al pH del medio, la influencia del pH es muy grande, ¿sí? Ya que varía la constante condicional del complejo, bien, al variar el pH del medio. Y con respecto a la constante de estabilidad, podemos decir que a medida que sea más estable el complejo, que forma el ion metálico con el acomplejante, mayor será la constante de estabilidad y más cuantitativa será la reacción. Con respecto a las valoraciones con ETA, las soluciones de ETA se pueden emplear para valorar iones metálicos por diferentes procedimientos. Tenemos la valoración directa o la valoración por retroceso. Con respecto a la valoración directa, se enumeran 40 elementos que pueden ser valorados por valoración directa con ETA, usando indicadores metalocrómicos para la detección del punto final. Las valoraciones directas se limitan a aquellas reacciones para las que existe método de detección del punto final y para aquellos metales, iones metálicos que reaccionan rápidamente con el ETA. Si los métodos directos fallan, el análisis se puede realizar a través de la valoración por retroceso. Con respecto a las valoraciones por retroceso, son útiles para el análisis de cationes que forman complejos muy estables con el ETA y para los cuales no existe o no se dispone de un indicador adecuado. En tales análisis, el exceso de ETA se determina por retroceso con una solución patrón de magnesio y se usa como indicador el negro de heliocromo T. El quelato entre el catión y el ETA debe ser más estable que el complejo formado por el magnesio y el ETA para evitar el desplazamiento del catión que se analiza por el magnesio. Las valoraciones por retroceso también son útiles cuando las muestras contienen aniones que pueden formar precipitados poco solubles con el analito en las situaciones de análisis. Sí, y otro ejemplo es la vitamina B12 que habíamos hecho la otra vez en el otro trabajo. Es un componente característico por su color rojo intenso. Es el único compuesto orgánico de productos naturales que posee un núcleo de ion de cobalto con un estado de oxidación trivalente. Tiene 6 sitios de coordinación, 4 de ellos ocupados por nitrógenos de los pirroles y el quinto está asociado a un nucleótido y el sexto sitio es el ligando axial superior al que se le pueden unir distintos ligandos. La función de esta vitamina es esencial para el funcionamiento del sistema nervioso, ya que interviene en muchas funciones. Sirve para la formación de glóbulos rojos, de ADN, de ARN, ayuda al crecimiento y división celular y metaboliza la homocisteína y el ácido fólico de las células. ¿Qué pasa si no tenemos cantidad de vitamina B12 en nuestro cuerpo?
lo que hace es producir una anemia megaloblástica, y debido a la falta de folato, con lo cual la sangre se encuentran glóbulos rojos inmaduros y granulocitos hipersegmentados, con una acumulación de células inmaduras en la médula ósea, provoca severas alteraciones neurológicas, chicas, por favor, la vitamina D12, y psiquiátricas. Es esencial en numerosas reacciones bioquímicas de la naturaleza, la mayoría de las cuales implican distribución de hidrógeno y carbonos.